Muchísimas gracias, como no, Ana Cruz, que fue también parte del equipo de esta familia de Canal 22 durante un tiempo. Así que muy halagados estamos aquí. Y sobre todo muy acarreados, porque tenemos un montón de preguntas de parte de todos ustedes. No dejen de mandarnos todas sus inquietudes, sus comentarios, lo que quieran aquí compartir. Por ejemplo, ¿con qué seguiremos? Este me gustó. Pablo Ramírez G. nos pide que hablemos del poema sobre el desastre de Lisboa de Voltaire, que creo que viene muy a colación con los últimos acontecimientos. Claro. Y podría ser una reflexión que podríamos hacer. De hecho, sí. Hay unos versos citados en este número de la revista Este País, de Voltaire. Bueno, pues recordemos primero que tembló muy feo en Lisboa. ¿Sí? Muy feo, es muy feo. Además, el Día de Todos los Santos. Más sí, feo, primero de noviembre, Día de Todos los Santos, sí, y hasta el año me acuerdo porque es 5 años. Sí, la conexión con la época ahorita. Sí. Si no me equivoco, es 1755. Se habla del desastre, el triple desastre de Lisboa, porque primero tembló, horrible, se cayeron montones de cosas. Casi inmediatamente después se incendió. E inmediatamente, bueno, y media hora más tarde, o más o menos un tiempo así, un tsunami arrasó con todo. Entonces se estiman los muertos en aproximadamente 60,000, que para una ciudad como Lisboa en aquel entonces debe haber sido una catástrofe. Y que afectó también a Marruecos y afectó a toda esa zona también. En el Reino de Marruecos hubo muchos destrozos. Y bueno, Goethe, que tenía como 6, 7 años, era muy pequeño, decía de grande que había sido el fantasma del terror que había invadido Europa. Sí, yo no sé si el carácter melancólico de Lisboa sea anterior a eso o sea consecuencia de eso. Es una pregunta que siempre... Ha tenido varios incendios y temblores. Digamos que hay una falla importante que pasa por esa zona. No lo sé, pero ese fue realmente espantoso. Y por aquel entonces Voltaire ya tenía una disputa con Leibniz y otros pensadores que tiene que ver con algo que llamamos el principio de razón suficiente, o con algo que el propio Leibniz acuñó así y le llamó así el principio de razón suficiente, que básicamente dice que todo lo que ocurre por una razón. Y es algo muy grato para la mente humana, porque los humanos somos especialistas en ver patrones y causalidad en todo. Es decir, queremos creer que todo lo que ocurre tiene una causa, un sentido, y que todas las cosas pasan por algo. Y Leibniz básicamente lo que hizo fue formular eso de una manera muy elegante, en sus términos filosóficos. Recordemos que también era un gran matemático, creador del cálculo, ¿no? Al mismo tiempo que Newton lo hacía por su propio lado. Y en ese sentido, el mundo tal como lo describía Leibniz, era un mundo óptimo, donde todo tenía una razón de ser. De ahí deriva lo que se llama el optimismo de Leibniz. No es el mismo optimismo que de hoy de Prende el Radio y Únete a los optimistas. No es el optimismo del Club de los Optimistas. Pero sí es el optimismo en el sentido, digamos, de un verdadero creyente que cree en un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, que está en todo, en un Dios personal que se preocupa del destino de cada uno de nosotros. Y uno tiene, bueno, yo creo que esas personas o las personas que creen tienen que intentar responder, dar algún tipo de respuesta a las desgracias o a la existencia del mal. Y la respuesta de Leibniz fue básicamente que cuando había un desastre, lo que pasaba es que Dios tenía que hacer eso, o Dios permitía eso, porque morían muchos pecadores. Morían más pecadores que inocentes. Así lo puso Leibniz. Sí, bueno, me hace gracia. Y de hecho, en el poema Voltaire... 60,000 pecadores. ¿Cuántos pecadores? En el poema de Voltaire, es un poema lleno de rabia contra Leibniz y sus seguidores, diciendo, a ver, ¿cómo es posible que haya ustedes que dicen que vivimos en un mundo óptimo, cómo es posible que mueran estas personas en Lisboa, cuando todos sabemos que las capitales del vicio son París y Londres, ¿no? Y resulta que esto ocurre en Lisboa. ¿A poco había más pecadores en Lisboa que en París y en Londres, ¿no? No sabemos, pero... Sí. Y es un poema escrito con mucha rabia ante eso, ¿no? Y digamos, pues ese poema además luego da principio a lo que podríamos llamar la obra más perdurable de Voltaire, al menos la más popular hoy, que es El Cándido. Y recordemos que en Cándido, que es una novela divertidísima, pues se satiriza a la figura de Leibniz, un poco mezclada con la de Maupertuis, otro matemático con el que Voltaire tenía
razones, digamos, sentimentales o de faldas para enemistarse con él, Maupertius, y hace una mezcla como de Leibniz y Maupertius en un personaje que se llama el profesor Pangloss. Y la novela básicamente se trata de todas las calamidades que le ocurren a Cándido, y su profesor, su tutor, siempre está diciendo, no te quejes, vivimos en el mejor de los mundos posibles, que de hecho sí es una frase que llegó a decir Leibniz, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Muchos creyentes piensan que vivimos en el único de los mundos posibles, y en ese sentido, pues sí, es el mejor de los mundos posibles. Pero este es el único posible. El peor, ¿no? Podría ser el mejor y el peor. Ahora, sí, claro. Si es el único posible, es el mejor y el peor. Claro, pero la argumentación un poco leibniziana también, digamos, siguiendo lo que está diciendo Pablo, es que si Leibniz lo dice en varios escritos, que si tratáramos de imaginar la mejor utopía, el mejor sistema, no se puede imaginar un mundo mejor. O sea, no se puede imaginar un mundo mejor. Se podría imaginar uno peor, pero que no se puede imaginar uno mejor, que realmente cuando empiezas a ver qué es lo que hay que hacer por acá, qué hay que hacer por acá, todo como que se balancea en el sentido de lo positivo. Bueno, lo y diría ese es un poco lo que... en el calor del hogar, con una taza de té en la Ese mano. es lo que Voltaire ironizaba, ¿no? A mí se me hace muy importante que lo haya escrito en un poema. Exacto. De Voltaire conocemos sus cartas filosóficas, sus novelas. Sabater, por cierto, tiene una novela cuyo personaje es Voltaire, que se llama El Jardín de las Dudas y que es muy interesante y muy instructiva. Pero aquí, para expresar toda esa cuestión emotiva a través de imágenes, la poesía es un vehículo extraordinario. Casi nadie conoce, yo entre ellos. Sí. Yo tampoco conozco de Voltaire más que los fragmentos de ese poema, sabía del poema. El poema tiene una serie de posibilidades porque apela a la imaginación y entonces crea gran afectividad. Y es un buen poema, el poema de Voltaire. Y además, hace una semana hablábamos de algo sobre la muerte del mayor Sabines. Claro. Voltaire escribe este poema, o tengo esa impresión, de que realmente lo escribe muy enojado. Muy enojado. Muy enojado. Se le nota. Bueno, es que lo que él alude un poco es a ver, sí, habrá mucho optimismo, será el mejor de los mundos, pero el mal existe y a veces te toca. ¿No? Claro. Porque este mundo es demasiado grande como para que a todos le toque lo mismo al mismo tiempo y en partes iguales. En Estados Unidos se venden mucho unas camisetas que dicen que todo ocurre por una razón, ¿no? Y hay una activista, ahorita se me va el nombre, una mujer que tuvo cáncer y que hace unas camisetas que dicen quiero ser la primera, algo así como quiero ser la primera en abofetear o en golpear en la cara al primero que diga que todo ocurre por una razón. O sea, hay cosas que no ocurren, o sea, te puede tocar el cáncer. Claro, puede haber una razón si tú quieres, digamos, yéndonos al cálculo, porque el cálculo sirve como una herramienta para predecir lo que va a suceder después, ¿no? Para, digamos, integrar lo que podría ocurrir después o antes de un cierto momento o de un cierto estado físico de las cosas. En ese sentido, bueno, pues sí hay, digamos, una manera de predecir desde el punto de vista de la física, pero ya en la física, digamos, ya no se habla de causas. Realmente no puedes pensar que un niño con cáncer, pues hay una causa, digamos, o sea, hay un motivo, que está justificado, ¿no? Claro. Sí, y esto en la ciencia es interesante porque digamos que en Aristóteles, en la física de Aristóteles todavía se habla de causas, así, la causa eficiente, la causa última. Y después ya en la ciencia más bien realmente se habla como no se usa la palabra causa, se describen las cosas. Pero además que la causa científica es, en cierto gran sentido, estadística. Sí. Y abarca regularidades generalizadas. Si se pone uno con causas de todas las cosas individualizadas, es muy difícil. A mí me hacía mucha gracia una vez en un artículo de Guillermo Sheridan que leí que él, como Dios lo estaba observando entonces, a veces hacía un gesto rápido, ¿sí? Iba a dar un paso y quitaba rápido el paso. Y para ver si Dios se agarraba Dios desprevenido a Dios. ¿No? Estaba atento ahí. No, pero su mamá le daba un manotazo. Claro. Bueno, ahora, no olvidemos que todavía en las desgracias, o sea, en el SIDA, en los terremotos, todavía no hace mucho siempre había un obispo que decía eso les pasa por pecadores. Es un castigo no, divino. y además se justificaba como que eso se necesitaba para que la humanidad
humanidad fuera feliz, o sea, para el bienestar de la humanidad tenía que haber desgracias que tocaran a unos pocos, como si perder la casa pues fuera una felicidad para alguien, ¿no? Son claro, poquitos, ¿no? Y en el poema Voltaire, yo he tenido la oportunidad de leerlo, hay una versión incluso con la traducción en francés en Editorial Alfaguara, en que está en francés del lado izquierdo y todo el poema está del lado derecho y está anotado el poema completo y Voltaire pone en el poema una crítica al Dios monoteísta y una crítica a que él, que lo que siempre se ha dicho, pero como dice Eduardo, que está padrísimo eso, poéticamente, y esta conexión, un poco lo que nos acaba de pasar ahora con el terremoto, es que abstractamente y racionalmente es muy difícil hablar de ese tipo de cosas ese tipo de fenómeno tan terrible, que es un poco también como en un sepelio decirle al que se le acaba de morir un deudo, echarle un rollo, ¿no? O sea, no le puedes echar un rollo. En cambio, si le dices algo conectado con la emotividad y con la poesía o con la música, etcétera, es una manera más de conectar. Y un poco esto del terremoto de Lisboa, justamente Kenneth Clark, el gran historiador del arte inglés que fue director de la National Gallery, en uno de sus escritos dice que él conecta el terremoto de Lisboa, que fue como el hundimiento del Titanic para el siglo XVIII racionalista, con el surgimiento del romanticismo. O sea que él dice que el fenómeno emotivo, terrible, inexplicable racionalmente en la época de la razón, justamente orilla a un deslizamiento hacia el romanticismo y que no está mal la idea, está bonito, conecta con el surgimiento de las novelas de terror, que es 10 años después, la primera novela de terror del terremoto de Lisboa. Que también podrían tener más cosas que ver las ahí. Interpretaciones del arte, por ejemplo, el texto de Burke es sobre lo sublime y lo bello, es posterior al terremoto de Lisboa. Entonces, pues esto es muy interesante, ¿no? Esta cuestión emotiva en que Voltaire, el racionalista, solamente lo hace de una manera poética, ¿no? Eso de que algo bueno va a salir de todo esto. Bueno, vamos a verlo entonces. Nosotros tenemos algo bueno que compartirles, la dichosa palabra de esta noche.